Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Me extrañaron? Sí, yo también. Bien, chiquillos, vean. Este videito va a ser, bueno, yo supongo yo que corto, pero no prometo nada. Pero sí va a ser muy relacionado a palabras claves, ¿ok? Entonces, hoy les voy a recordar diferentes palabras claves para física. Vamos a ir tema por tema, en donde necesito que recuerden aquellas situaciones que me ayudan a diferenciar una de otra. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ir poniendo colorcitos aquí, chiquillos. Tengo muchos colores, estoy feliz. ¿Ok? Vamos a ver gráficas, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado, fuerza. Y, y este para energía. Y este para el resto. Ok. Entonces, vamos a empezar con la parte de gráficas de movimiento. Recordemos que habíamos visto dos. La primera y la segunda, no crean. La primera es la de posición versus tiempo. Y la segunda era la de velocidad versus tiempo. Para ambas, chicos, importantísimo. Yo necesito que ustedes presten atención a esas características. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Cuando yo veo la gráfica, yo voy a anotar entonces aquí D y la unidad y aquí T. Así yo sé cuando estoy hablando de posición versus tiempo o cuando estoy hablando de velocidad versus tiempo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando hablamos de velocidad versus tiempo, vamos a tener, perdón, posición versus tiempo o desplazamiento o distancia por tiempo. Vamos a tener aquí la característica que es de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a tener la fórmula que D es igual a O entre T. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto era la pendiente? Vean que aquí tenemos un punto en D, un punto en T, y eso me dice la pendiente. De hecho, la fórmula que se les da es la de V es igual al cambio de D entre el cambio de T. Y ese cambio quiere decir final menos inicial entre final menos inicial. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Muchas de las cosas que pasan aquí yo las necesito ver o las voy a ver solo referente al gráfico, ¿ok? Si me preguntan por posición, solo veo la gráfica. Si me preguntan si es creciente, decreciente, ¿ok? Si me preguntan si es creciente o decreciente, solo veo la gráfica, ¿ok? Si me preguntan por intervalos, ya sea que estén señalados o no, siempre me hago referencia a intervalos de tiempo, o sea, observo el eje X, ¿ok? Y nada más denoto. Algunos en el quiz, por ejemplo, me lo ponían entre paréntesis, me ponían como, por ejemplo, 0 segundos a 15 segundos, por decir algo. Entonces, yo se los colocaba correcto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Estamos? Entonces, en posición versus tiempo, y me disculpan con la carraspera, es que de ahí todavía sigo ahí media jodida. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos. Entonces, en distancia versus tiempo, vamos a tener esa situación. La cosa cambia, dijo aquel. Ah, bueno, importante. Si en algún punto de la gráfica, por ejemplo, aparece un intervalo como este, completamente recto, lo que llamamos, como ustedes me lo pusieron algunos, de forma constante, quiere decir que la velocidad es cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay movimiento. El objeto está ahí, tuki, ahí puesto nada más, tuki tuki, ¿verdad?
more relax, nada más, sin moverse, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Cuando me hablan por posición, solo veo la gráfica, lo veo aquí, en él, voy a ponérselos aquí por algún lado. Nada más veo, ¿cuál era? Era este. Nada más veo el eje, el eje Y, ¿ok? Y en el, solo veo, si es creciente o decreciente, ahí sí veo como la pendiente, ¿ok? Ahí sí observo la pendiente. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Por otro lado, digamos de que el objeto no se mueve de forma constante durante todo un tramo de tiempo o no se comporta de una forma tan regular como esperamos, sino que empieza a cambiar su velocidad. Habíamos hablado de que esta gráfica de velocidad iba a funcionar como el velocímetro del carro, ¿verdad? Que iba a cambiar o que iba a subir o bajar dependiendo del tiempo. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una gráfica aquí y otra aquí, ¿verdad? Ahí va a significar diferentes situaciones. ¿Ok? En primer lugar, siempre hay velocidad. ¿Ok? A no ser que en la gráfica baje hasta cero. Si en la gráfica llega al punto más bajo, o sea, toca la X, ahí es cuando es cero. Solo ahí sí podemos decir que se detiene completamente. O sea, por ejemplo, voy a continuar aquí un poquito más para que me lo entiendan. Digamos que en la gráfica, entonces, continúe aquí, ¿verdad? Y después acá, en este punto, V es igual a cero. Ahí sí puedo decir que V es igual a cero. Entonces, cuando V es igual a cero, se detiene el objeto. Pero usualmente siempre hay velocidad o es más evidente, ¿verdad? Presenciar la velocidad. Vamos de aquí, es más evidente la velocidad. O bueno, no sé. No, dejémoslo así mejor. Que cuando el punto está más bajo, ¿verdad? O siempre va a ser o velocidad creciente, o velocidad decreciente, o velocidad constante, ¿verdad? O velocidad cero. En el caso anterior, solamente teníamos creciente o decreciente, bueno, una velocidad constante, ya fuera positiva o negativa, ¿ok? En este caso, o sea, cuando era positiva, en el caso de la posición, cuando la velocidad es positiva, quiere decir que avanza. Y cuando la velocidad es negativa, quiere decir que se devuelve. ¿Ok? En cambio, en este punto, en la de velocidad versus tiempo, ¿ok? No podemos definir realmente si se está devolviendo o no. Vamos a suponer siempre que avanza. ¿Ok? Aquí vamos a suponer que siempre avanza. Ya vamos a explicarles, ya les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, lo que sí va a cambiar es la aceleración. Si es creciente o decreciente, la aceleración. ¿Ok? Si la aceleración es positiva, quiere decir que aumenta la velocidad. Si la aceleración es negativa, quiere decir que disminuye de la velocidad. Y si la aceleración es cero, que serían estos casos que A es cero, ¿verdad? Donde está completamente recto, donde la pendiente es completamente recto, significa que la velocidad es constante. ¿Ok? Para que lo tomemos en cuenta, porque hay detallitos, ¿ok? Ahora bien, recuerden que me mide la velocidad del carro, digámoslo así, como se mueven las flechas del carro de un lado para otro, o la agujita del carro. Eso quiere decir que hay un cambio de velocidad, pero no quiere decir que el objeto deja de moverse o se queda quieto o la misma posición, ¿verdad? Entonces significa que sí hay un cambio de posición. ¿Qué pasa si me hacen referencia a la posición? Importante. Aquí, como me hablan de aceleración y demás, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, movimiento acelerado, como ya nosotros lo conocemos. Sin embargo, aquí funciona un poquito diferente porque yo no voy a utilizar las 4 fórmulas que yo tengo. La única fórmula que yo voy a utilizar para la aceleración, que ya ustedes la conocen, es la de A es igual a V menos V sub 0 entre T. ¿Ok? Entre ese cambio, donde ocurren intervalos de esos cambios. ¿Ok?
Ahora bien, como les estaba diciendo, ¿qué pasa con la posición? ¿Qué ocurre ahí? Porque el objeto avanza. ¿Cómo hago yo para determinar? Aquí era lo que yo les decía a ustedes, lo del área bajo la recta. ¿Ok? Digamos aquí o en este intervalo, ¿verdad? Entonces, para poder determinar la posición, vamos a tener el área bajo la recta. Me andaba un mosquito y lo maté. Sí. El área bajo la recta. Donde usualmente vamos a tener dos figuras, o un rectángulo, ¿verdad? O cuadrado, un paralelepípedo, un polígono de 4 lados. Que sería base por altura, ¿ok? O bien un triángulo, que sería base por altura dividido entre 2. ¿Cuáles son las unidades? Bueno, las unidades de posición, que son metros. ¿Estamos? Ojo, obviamente dependiendo, ¿verdad? Puede que aquí, por ejemplo, puede que aquí venga suba, tuki, 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 ¿verdad? Y yo les pregunte por esta área. Entonces vean que la combinación de dos figuras, ¿verdad? Un triángulo y un rectángulo. Entonces ahí tienen que tener un poquitito de cuidado porque hay que sumar esas posiciones. ¿Estamos? Pero eso es como en grandes rasgos. A mí lo que me interesa es que se acuerden esos detalles. Muchas cosas en gráficas es solo de observar. Así como vieron en la prueba estandarizada que no necesitaban calcular, que solo tenían que observar. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Estamos claros? Ahora bien, eso con gráficas de movimiento. Vean las diferencias más significativas, porque podemos confundir, y eso fue lo que a muchos nos pasó, que a la hora no identificábamos si era posición o si era velocidad, y la interpretación cambia. Entonces, posición, la parte más importante, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y en velocidad estamos hablando de un movimiento acelerado. Entonces, hay que tener cuidado. Son los mismos conceptos e interpretaciones que habíamos aprendido, que vamos a volver a retomar. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, recordemos que con movimiento rectilíneo vamos a tener diferentes consideraciones. Primero, la velocidad siempre es constante. Siempre, ojo, constante no quiere decir cero, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Nada más es que siempre va a ser constante. Entonces, vamos a tener de una distancia o bien un desplazamiento, ¿ok? Y del tiempo y la relación entre ellas dos. Y la relación entre ellas dos me van a dar rapidez o bien velocidad. ¿Ok? Ahora bien, profe, ¿cómo identifico cada una? Ok, en primer lugar, distancia. Distancia, recordemos, se mide en metros también. Distancia es un escalar. Entonces, quiere decir que no interesa, no me importa la dirección. ¿Ok? Independientemente de, no me importa la dirección. Entonces, como no me importa la dirección, siempre sumo. ¿Ok? No importa si el bicho sube, va para allá, luego va diagonal, luego se devuelve y verá, y hace todas las figuras habidas y por haber. Siempre sumo. ¿Ok? En el desplazamiento es donde ocurre la diferencia, ¿verdad? Eso lo denotamos con una D minúscula. En el desplazamiento, que también se mide en metros, por eso es que ahí es donde surge la confusión, es la que vamos a dibujar con la flechita. Primero, es vector. Si es vector, sí necesito dirección. Entonces, aquí voy a tomar en cuenta hacia dónde va. Entonces puede ser suma, resta o Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el bicho va para allá y después otra vez para allá. Entonces aquí sumo. Puedo decir que va para la derecha y luego para la izquierda. Entonces tengo que restar.
Puedo decir que va para un lado y luego baja. Entonces tengo que hacer Pitágoras. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo tengo que tener cuidado, en esos pequeños detalles. Entonces, para la distancia, cuando yo calculo la distancia, voy a hablar de rapidez, que no es una R, jóvenes, es una V minúscula, sin flecha. ¿Ok? Y para el desplazamiento, va a ser velocidad. ¿Ok? Que va a ser una V con flechita. Estamos. La D y el desplazamiento minúsculo. Entonces, recordemos, la 21 fórmula que yo les permito que se debe usar aquí es V es igual a D entre T. ¿Ok? Si usted, profe, pero la desplazamiento, de ahí pues nada más le colocamos la flecha. Pero todo es exactamente igual, es la misma fórmula. Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme establece cómo cambia la posición, que es lo mismo que distancia, que es lo mismo que el desplazamiento, con respecto al tiempo. Por eso es que a partir de aquí existen las gráficas. ¿Va qué es esto? Posición respecto a tiempo, o sea, cómo cambia la posición versus el tiempo. Entonces, esto es lo mismo. ¿Verdad? Bueno, lo mismo es una enfermedad que dan las vacas en el lomo. Estamos, entonces, eso es lo que respecta a movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, hasta ahí llega. Eso es lo único que yo tengo que considerar. Si no me dicen que cambia la velocidad, si me lo pintan simple, nada más me dicen, recorre tantos metros en tanto tiempo, movimiento rectilíneo uniforme, nada más. Recuerden, los físicos somos vagos, prácticos, ¿verdad? Entonces, si no me explican o si no me dan una palabra que infiera o que suponga que es acelerado, entonces yo supongo que es rectilíneo uniforme. V es igual a D entre T. Ahora bien, espero que con eso... ¡Uy! Vieron una cosa del banco. Ahora, vamos con movimiento acelerado, movimiento rectilíneo, porque es recto, ya sea para arriba o para horizontal, ¿verdad? Uniformemente acelerado. ¿Ok? Vamos a tener de dos tipos. Movimiento horizontal y también el movimiento vertical, alias caída libre. Terminantemente prohibido, pero así, terminantemente prohibido utilizar V es igual a D entre T. Ojo que se los estoy avisando. Estamos. Aquí sí o sí no me queda otra opción que buscar para ambos casos aceleración, velocidad inicial, velocidad final, distancia o desplazamiento, ¿verdad? Y tiempo. ¿Estamos claros? Terminantemente prohibido, chiquillos, utilizarme V es igual a D entre T. Profe, pero igual me dio, porque hay motivos, o sea, hay una demostración matemática detrás, pero no es porque teóricamente funcione ahí, ¿ok? Entonces, aspectos importantes del movimiento acelerado. Me establece, ¿verdad? Establece cómo cambia la velocidad, por ergo también, o por tanto, también la posición, porque ahí el mae no va a ir moviéndose a 30 metros entre segundos, sino cambia de posición, ¿verdad? Establece cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. ¿Ok? Respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, aquí en la horizontal eso tal vez podríamos decir que es un poquito más fácil, porque sí o sí me tienen que dar al menos 3 datos, porque yo no puedo calcular aceleración si no tengo por lo menos velocidad inicial, velocidad final y tiempo, o distancia, tiempo y velocidad inicial.
¿verdad? Dependiendo de las fórmulas. Aquí recordamos que hay 4 fórmulas en particular, que ya ustedes las tienen, ustedes la van a tener en su examen, en su prueba, que eran, bueno, la primera, la misma que tiene la gráfica, A es igual a V menos V sub 0 entre T. Esa es la primera. La segunda es, bueno, ahí dependiendo del orden, pero es D es igual a V sub 0 por T más A por T cuadrado entre 2. La tercera, entonces, es D es igual a V al cuadrado menos V al cuadrado, bueno, sub 0 al cuadrado entre 2 por A. Y la cuarta, entonces, es la D es igual a V más V sub 0 entre 2 por T. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí es donde empezamos a buscar. ¿Ok, chiquillos? Entonces, a partir de aquí es donde ya empezamos a establecer diferentes relaciones, de que cuáles datos tengo, cuáles no. Ahora bien, vamos a enfocarnos en nuestra hermosísima caída libre, que aquí sí me interesa. Recuerden, existe una aceleración. ¿Cuál es esa? Existe una aceleración. ¿Cuál es esa? La gravedad. Usualmente usamos la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Es una constante, ustedes la van a tener. Entonces, va a depender de 2 situaciones. Primero, que yo lance el objeto, ¿ok? O bien que lo deje caer. Estamos, si yo lanzo el objeto, entonces la velocidad inicial existe, ¿ok? Es diferente de cero. No puede ser cero, porque si yo digo, lanzo el objeto a una velocidad de 0 metros entre segundo, el mae no avanza, no va a subir, ¿ok? La aceleración es la gravedad. Entonces, ojo, si va para arriba, recordamos que va opuesta al movimiento, entonces sería menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque él sube, tuki, 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 llega al punto más alto, H máxima, que decimos que es a la distancia, metros, ¿ok? Sube, 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 toque, toque, llega para la altura máxima y ahí va a ser una velocidad en la altura máxima, una velocidad igual a 0 metros en 3 segundos. Para que tengan cuidado, ¿ok? Para que tengan cuidado en ese detalle, porque si yo digo una altura de tanto o antitos de llegar o algo así, entonces ahí debo tener precaución porque puede que todavía exista velocidad. Entonces, digamos, yo puedo decir la altura máxima es de 10 metros. Calcule la velocidad a los 8 metros. No ha llegado a la altura máxima. Entonces, existe velocidad. ¿Ok? Entonces, importante, yo puedo preguntar perfectamente. Se sabe que por movimiento rectilíneo, movimiento acelerado, se puede determinar que su aceleración es igual a 0. Mentira, hay aceleración. Es la gravedad, 9,8. ¿Ok? ¿Puedo afirmar que su velocidad en el punto más alto es 0? Sí, porque cuando llega al punto más alto, tiene que volver a bajar. Entonces, por ende, es 0. ¿Ok? Ahora bien, llamando la piedra, no sé qué, o estoy arriba y dejo caer el bichillo. En este punto más alto, la velocidad inicial es 0 metros entre segundo. La aceleración sigue siendo la gravedad, pero esta vez, como es a favor del movimiento, va a ser más 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Recuerden, la gravedad siempre va para abajo. Entonces, si el objeto va para arriba, va contraria al movimiento de la gravedad, digámoslo así. ¿Ok? En cambio, en este caso, si el objeto cae, va a favor de la gravedad. Entonces, va a aumentar. Por tanto, la velocidad final, ojo, recuerden, es justo antes de tocar el suelo, donde aquí cabe un pelo de rana calva. ¿Ok? Recuerden que debemos suponer cosas, pero tampoco rajen, ¿verdad? Entonces, la velocidad final existe y es un valor diferente de 0 y tiene que ser mayor a 0 porque aumenta, porque hay aceleración positiva. Ok, entonces jóvenes, para que tengan cuidado en esos detalles, en esas palabras claves, saber diferenciar entre cada una. Estamos, entonces creo que ahí abarcamos prácticamente todo lo que refiere a movimiento rectilíneo uniforme. Ahora ven, ya casi terminamos. No sé ni cuánto llevamos, pero bueno. Les tengo una cosita espectacular al final del video. Entonces, quédense.
¿Ok? Vamos con fuerzas. Leyes de Newton. Hay 3 leyes de Newton. ¿Estamos? La primera, la segunda y la tercera. ¿Ok? Primera ley de Newton, ley de inercia. ¿Ok? Primero, recordemos que la fuerza es cambio de estado, ¿verdad? O sea, no estado como líquido, sólido, gaseoso, o estado de que me cambié de estado, entonces me fui de Nueva York a Washington o así, ¿verdad? Malos chistes. Sino de estado de movimiento, ¿verdad? Sí, que si estoy quieto, que me empujan. Entonces eso, mi estado de inercia es un estado de equilibrio. Palabra clavicísima. Bueno, no sé, ahí no le digan a Erika que estoy diciendo estas cosas. Equilibrio, ¿ok? Equilibrio, importantísimo, ¿ok? Va a romperse ese estado de equilibrio a causa de eso. Pero el estado de inercia es estado de equilibrio, en estado zen, ya sea movimiento rectilíneo uniforme, porque recuerden que el movimiento ¿verdad? Es velocidad constante. Entonces, ay, Juana Pereira, ¿ok? Es movimiento rectilíneo uniforme, entonces hay una velocidad constante, algo que no cambia. O bien, velocidad igual a cero. ¿Por qué? Porque, profe, pero ¿por qué movimiento rectilíneo uniforme? Porque recuerden que la fuerza depende de la masa y de la aceleración. F es igual a m por a. Y si no existe aceleración por movimiento rectilíneo uniforme, F por a sería cero. Entonces, m por cero, todo da cero. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Clarísimo. Entonces, recuerden, inercia, estado de equilibrio. Si me dicen rompió su estado de equilibrio, pa, ley de inercia. Si me dicen algo referente a movimiento rectilíneo uniforme, pa, primera ley de Newton. Si me dicen a que estaba quieto completamente, pa, inercia, ¿ok? Siempre, siempre, always, forever and ever. Ojo que me estoy concentrando solo en palabras claves. Es por algo, ¿oyeron? Estamos. Ahora bien, vamos con la segunda ley de Newton, que es la ley de movimiento. ¿Por qué creen que se llama movimiento? Porque aquí vamos a tener la presencia de movimiento acelerado. O sea, todos los conceptos que sabemos de movimiento acelerado, las fórmulas, cómo se mueve el objeto, que con velocidad variable, que cambia con respecto al tiempo, que cambia su posición, que va aumentando y cada vez más rápido, cada vez más lento, hace referencia a la segunda ley de Newton. Entonces, siempre que me digan eso, que frena, que acelera, ¿ok? Frena o acelera, hacemos referencia a la segunda ley de Newton. Entonces aquí vamos a tener que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ya aquí yo involucro otras fuerzas, ya sea tensión, ya sea fricción, ya sea peso, ¿verdad? Ya sea fuerza normal, que ya vamos a ver cada una por aparte. Estamos, entonces para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, la última, pero no menos importante, es la ley acción-reacción. ¿Ok? Entonces, si me hacen referencia a que se patea una bola, a que dos fuerzas se contrarrestan, o algo por el estilo, acción-reacción. Esta fórmula usualmente no se trabaja porque solemos compararla o sale a raíz de la primera ley de Newton, yo les había contado. Entonces, aquí nada más les voy a decir que es que una fuerza que se aplica a un objeto va a ser igual al opuesto, ¿verdad? De esa cuestión. O sea, que por cada acción existe una reacción de igual magnitud, número y unidad, pero en el sentido opuesto. ¿Ok? O sea, dirección contraria. Importante, la fuerza, como depende de la aceleración y del movimiento, es un vector. Vean que a mí me interesa dónde se dirige la fricción. ¿Por qué rezamos siempre la fricción? Porque va opuesta al movimiento, o sea, tiene dirección. Me interesa la dirección, ¿ok? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces,
Habían 4 tipos de fuerza. Habían 4 tipos de fuerza, que era la fuerza, fuerza que se aplica, que se empuja o lo que sea, ya esa es por definición fuerza. ¿Verdad? La primera era tensión, que era la de una cuerda, ¿verdad? Algo que esté colgando o algo que yo esté jalando, ¿verdad? O algo que yo esté jalando, ¿verdad? O algo por el estilo. Teníamos fricción, que era lo de rozamiento, que es ¿cómo es que yo les digo siempre? Sí, como oposición al movimiento, digamos, bueno, esa vaina. ¿Verdad? Eso quiere decir que si un objeto se mueve para allá y hay un suelo con fricción, la fricción lo va a detener. ¿Verdad? Va a tratar de detenerlo. Ay, yo creo que escuchan a mi adorado perro, que siempre hace escándalo. ¿Ok? Eso hacemos referencia con fricción. Recuerden que para fricción hay una fórmula, que es F es igual a mu, que es el coeficiente de fricción, que es una constante, depende del piso. O sea, o yo les puedo pedir que lo calculen, o bien ustedes o se las tengo que dar. Cualquiera de las dos. Coeficiente de fricción por la normal, que recordemos que la normal es una fuerza que va perpendicular a la superficie. Usualmente, yo puedo, contrarrestarla o igualarla con nuestra última fuerza, que es el peso. Que hay una fórmula, que P es igual, o W, cualquiera de las dos, M por G. ¿Ok? Masa por gravedad. ¿Por qué? Porque recuerden que la gravedad es una aceleración. Entonces se cumple lo de fuerzas, que M por A. Ven. Todo tiene sentido. Todas las unidades, ¿cuáles serían? Son fuerzas, entonces son newtons. Recuerden, Papito Newton, mi otro amor, después de Pitágoras. ¿Ok? El peso siempre, independientemente de donde esté el objeto, siempre va directamente hacia abajo. ¿Ok? Directamente hacia abajo. No importa cómo esté el objeto, si debajo, si de cabeza, si al revés, si pegado en el techo, siempre va directamente hacia abajo. ¿Ok? Por eso el peso también es un vector, porque tiene dirección. ¿Hacia dónde lo dibujamos siempre? Hacia abajo, o sea, porque esa es su dirección. Estamos claros, clarísimos, como el agua del río Tárcoles. Entonces tengan precaución con palabritas claves acá. ¿Ok? Palabritas claves, muchas palabritas claves. Recuerden que entonces, si yo tuviera la fuerza normal aquí, yo la puedo comparar en el peso. Y eso es un ejemplo típico de tercera ley de Newton. ¿Ok? O sea, acción-reacción. Es un ejemplo típico de esa hora. ¿Estamos claros? Sí, como el agua del río Tárcoles, espero, por favor, señor. ¿Ok? Finalmente, o sea, voy un poquito como rapidito porque para que no dure tanto esa vaina. Y para que vean que lo que me interesa más son palabras claves, ¿verdad? Y recuerden que yo las fórmulas se las doy, entonces nada más evalúen el tema, check, buscan fórmula, check, y despejan. Y listo, calixto. Ok, vamos con energía. Recuerden que energía es la capacidad de hacer trabajo. Capacidad de hacer trabajo. Todas las unidades son joules, todas las de energía. Las de energía cinética, las de energía potencial, energía calórica. Bueno, eso no les entra, pero es por darles un ejemplo. Energía calórica, energía eléctrica, energía química, todas son ejemplos. Y bueno, son como son tipos de energía, pues ya se me hizo un sancocho. Como son tipos de energía, entonces son joules o calorías o kilocalorías, ¿verdad? O así, pero lo más. Estamos, entonces, vamos a tener 2 grandes tipos de energía.
la energía potencial, que es una U mayúscula, vamos a hacerlo bonito. La energía potencial, la U mayúscula, y la energía cinética, que es una K mayúscula. Cada una tiene su fórmula. Entonces, la energía potencial depende de la altura, ¿ok? Porque de hecho el nombre real es energía potencial gravitacional, pero no me voy a entrar en detalle. Pero depende de la altura. O sea, su fórmula es m por g por h, masa por gravedad por altura. ¿Estamos? Y la energía cinética depende del movimiento, o sea, velocidad. Movimiento, ¿ok? Entonces, es igual a 1/2 de la masa por v al cuadrado, o bien m por v al cuadrado entre 2. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta. ¿Estamos? Entonces, chiquillos, aquí podemos ya variar, ya depende de lo que yo les pida. Recuerden que si depende, si les digo que hay una altura específica, no sé qué, que si el trabajo, ¿verdad? Que la energía, la capacidad de hacer trabajo, que esto y que lo otro, todos son conceptos importantes o relacionados a energía, ¿verdad? Chicos, también recuerden, bueno, el despeje no me voy a estresar tanto esta vez. Pueden hacerlo con Shift Calc, spoiler alert. Entonces, por ese lado también, o sea, relájense un poquito. No se estresen tanto también, chiquillos. Entonces, por ahí también tómenlo en cuenta, ¿verdad? La altura potencial, velocidad con cinética, ¿verdad? Recuerden que la suma de las dos me da energía mecánica. ¿Ok? Aplicando la ley de la conservación de la energía. ¿Qué dice la ley de la conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, una niña, por ejemplo, una niña en un columpio, ¿verdad? Vean qué linda niña. Una niña en un columpio. Espérense. Espérense para que me quede bonito. Vaya dibujo, ¿verdad? Tastas, me dijeron. Okay. Una niña en un columpio que va y viene, ¿verdad? Entonces, en el punto más alto, solo va a tener energía potencial máxima. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que cuando la bola sube, se vuelve cero la velocidad y cae. Ella se detiene por un breve instante, entonces como se detiene no existe energía cinética. Solamente energía potencial. En este punto más bajo pasa al revés, se transforma la energía y ocurre lo contrario, tenemos energía cinética máxima y de energía potencial cero. ¿Ok? Si yo preguntara por A o por B, que a mí se me antoje preguntar la velocidad o la altura en este punto, entonces ¿qué pasa? Que en este punto en particular hay tanto energía cinética y energía potencial. Entonces, la suma de las dos me da energía mecánica, igual que en este. Esto siempre me da energía mecánica y esto siempre me da energía mecánica. Y en los tres puntos en específico, en este y este, deben dar siempre el mismo valor, porque es la energía mecánica. La energía mecánica lo que me establece es esto, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, que es el mismo valor, solo que en unos momentos está en movimiento y otros momentos está en una parte muy alta. ¿Ok? Así de simple y así de fácil. Entonces, para que lo tomen en cuenta, creo que eso sería más que todo. Sí hay que hacer solución de ejercicios, pero no están tan complicados, no son como los de la práctica de repaso, ni como los de movimiento rectilíneo. Entonces, ni los de la energía,
que había un factor común ahí mío. Tampoco así, entonces tranquilos, ¿ok? Entonces, chicos, sin más, les tengo algo que decir. Resulta, acontece que hay dos jardineros, ¿verdad? Cortando ahí, zacate y no sé qué. ¿Y saben qué le dijo el uno al otro? Veámonos mientras podamos. Ja, les amo. Chais.